El Real Madrid resuelve en la segunda parte con Eden Hazard de protagonista, donde la mala noticia fue la lesión de Karim Benzema. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid 0-3 frente al Celtic de Glasgow, donde, pues la verdad, vivimos un partido muy difícil. Ya preveíamos que iba a ser complicado, pero pudimos ganar gracias a los goles de Vinicius, Luka Modric y de Eden Hazard en una primera parte. La verdad que muy complicada, como digo, ante un equipo muy presionante, donde se nota que el ambiente es clave para ellos. Nos pusieron muchos problemas en primera instancia en bloque de salida de balón, un equipo con un press muy alto, con un bloque muy agresivo, y el Real Madrid que le costó realmente obtener un ritmo dinámico para poder hacer daño, donde nos costaba llegar, donde al comienzo no obteníamos ocasiones y donde ellos se pudieron adelantar. Creo que el Celtic de Glasgow los primeros 15-20 minutos fue superior. No voy a decir que estuviéramos sometidos, como he escuchado, pero sí que fue superior al Real Madrid porque llegaba más, con más gente y nos complicaban la vida a nivel de automatismos de creación. No teníamos ese dominio para poder ser profundos. Nos costaba profundizar, solo Vinicius empezaba a activarse, por el perfil derecho Valverde no. Y vaya, creo que el Real Madrid estuvo en esos momentos muy plano. Y a partir de ahí, en el momento que el equipo bajó un poquito las revoluciones, jugó a un nivel de ritmo medio, no bajo, ahí ya Kroos empezó a dominar, Luka Modric empezó a mejorar, Tchouaméni también interviniendo en el toque de balón y poco a poco parecía que el equipo iba cogiendo dinámica de superioridad, que tampoco es que estuviera generando muchísimas ocasiones, pero ya Vinicius, Valverde iban avisando y llegaría al final de la primera parte la lesión de Benzema, que te cambia todo. Es el único 9 del equipo real y obviamente vamos a ver el alcance de la lesión. No sé si mientras hago este vídeo se sabrá algo oficial, pero desde luego es muy preocupante. En 2 semanas jugamos frente al Atleti en el Metropolitano, jugador, como hemos dicho, sin recambio, y aunque esté en un estado de forma bajo, como también demostró en este partido, pues es un futbolista indispensable para el Real Madrid. Pero bueno, ya iremos con ello. La noticia es Hazard, que participó en los 3 goles del Real Madrid, así que a lo malo vamos a intentar sacarle algo, aunque sea algo positivo. Lo dicho, ahí estaba esa primera parte con el 0-0 y Ancelotti que tenía que hacer ajustes, evidentemente, porque sí que tuvimos al final las mismas ocasiones, 3 para cada equipo, con Vinicius, con Valverde y con un Hazard que empezaba el partido muy frío. Se nota que es un jugador sin ritmo, evidentemente el belga, y falló una ocasión muy clara con pase muy bueno de Carvajal. Lo dicho, 3-4 situaciones que generó el Real Madrid de gol, al igual que el Celtic de Glasgow, que fue de más a menos. Y en la segunda parte, pues el Celtic de Glasgow, no voy a decir a lo mejor que estuvo a merced del Real Madrid, pero casi. El Real Madrid empezaba a activar un dominio ya de manera más clarividente, con la sensación de que no solo por el lado Vinicius, sino por el derecho también, y por dentro Luka Modric y Toni Kroos empezaban a coordinar más juego que en la primera mitad, y el propio Eden Hazard empezaba a activarse algo más. No va a ser ese jugador que rompa desde la celeridad, pero es un futbolista inteligente que mejora el juego colectivo asociativo del Real Madrid, porque es un hombre que sabe exactamente por dónde moverse. Es un jugador con la experiencia suficiente como para entender el juego y por momentos, cuando pasa el balón por sus pies, pues mejorar. Y defensivamente el equipo, todas esas situaciones de corrección e incorrección las fue corrigiendo. Por cierto, también con la salida de Rüdiger por Militao, que vamos a ver también lo de Militao, que no lo he comentado al principio, pero en el descanso fue sustituido por Antonio Rüdiger, o sea que vamos a ver también este asunto cómo termina. Esperemos que tampoco sea grave lo de, evidentemente, de Militao. Y en la segunda parte, pues el protagonismo para el belga, y llegó el gol en una magnífica jugada colectiva de salida de balón. Me parece una jugada absolutamente espectacular, para que luego digan que el Real Madrid no juega bien al fútbol. La segunda parte, la verdad es que ha tenido momentos de muy buen toque futbolístico, con muy buena capacidad de pase, de conexión con el compañero y con más movilidad entre líneas, que nos permitía poder llegar a la portería de Joe Hart con más facilidad. Y así llegó el gol de Vinicius en una magnífica jugada con un pase determinante de Valverde, pero previamente con el pecho Hazard, muy buenas salidas de atrás, muy buenos movimientos entre la gente de la ofensiva, y ahí esa asistencia de Valverde para un Vinicius que no definió bien en la primera parte, sí en la segunda, con un auténtico golazo de interior, con muchísima precisión. Vini Junior, que obviamente, si antes era importante, ahora sin Benzema va a ser clave en la fase de desequilibrio, pero también necesitaremos sus goles en este momento. Veremos por cuánto tiempo sin Benzema.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Y Hazard, lo dicho, intervino en ese gol, luego también en el de Luka Modric y en el tercero. O sea, hay goles de muy buen nivel técnico, la verdad, de muy buen nivel técnico. Kroos para mí el jugador más sólido del centro del campo, más constante, incluso por momentos por encima de Aurelien Tchouaméni de Luka Modric, pero el centro del campo que le costó en la primera parte maniobrar y constituir juego madridista, en la segunda parte en cambio sí que pudimos ver a un Real Madrid dominador de las situaciones de con y sin balón, en el bloque bajo y también en el bloque constructivo de la medular. Y muy importante ese tercer gol, ese gol de Eden Hazard con muy buena jugada de Kroos, asistencia de Carvajal, típica jugada del Real Madrid automatizada entre Kroos y Carvajal, y Hazard ahí realmente bien en zona de rematador, donde ahí sí que tiene que estar sí o sí y metiendo bien con la izquierda. Partido en lo anímico muy importante para un Hazard que salió realmente con sensación de impotencia, de que no iba a aportar nada, pero poco a poco yo creo que el equipo también le fue metiendo a él se fue metiendo en la dinámica positiva del equipo y vimos una cierta sensación de jugador con relevancia, que es lo que tiene que tener Hazard. Y si no está Benzema, Ancelotti lo tiene claro, su hombre es Hazard, no es Rodrigo, no es Asensio, que pudimos ver a los dos en los flancos también en las situaciones de rotación de Carlo Ancelotti, dejó descansar un poquito a Tchouaméni, que había jugado todos los partidos de Liga, en fin, entendiendo que Ancelotti también ahí tiene mentalmente sus temas a nivel de cambios para que todos se sientan importantes y también para que el equipo tenga una dinámica natural de rotación, donde nosotros no vemos una serie de cosas, él sí lo ve. En resumidas cuentas, un partido que la primera parte, los 20 primeros minutos hemos sufrido y en lo demás prácticamente podemos decir que hemos cortocircuitado el juego agresivo ofensivo del Celtic de Glasgow, con esas bandas rápidas, con ese equipo que también lee muy bien la segunda jugada, todo eso realmente pues lo fuimos bajando, y en el momento que jugamos a un ritmo más bajo del encuentro, pausando y sabiendo elegir bien al compañero y moviéndonos en tres cuartos un poquito más, ahí realmente fuimos muy superiores, porque es que el Real Madrid es mucho mejor equipo y tiene mucho más talento y mucha más calidad. Ellos tuvieron situaciones para definir, no definieron, y al final la efectividad en áreas también, tanto defensiva como ofensivamente, te marca en esta Champions League. Hemos visto cómo otros equipos han pinchado, no han empezado bien la máxima competición continental, siempre hay sorpresas de por medio, pero el Real Madrid no ha protagonizado estas sorpresas que se están dando en esta primera jornada, y el campeón marca camino de lo que hay que hacer por momentos, con muy buenas noticias. Kroos, que fue uno de los MVP del partido, Tchouaméni me gustó mucho por momentos, Camavinga entró y dio bastante carácter al equipo dentro del centro del campo, me gustó Eden Hazard en la participación de los goles, que estuvo activo en la parte pues eso, tan clave de todo lo que tiene que ver con la génesis de los goles, y también con ese tercer gol final, que espero que le aliente de ánimo al bueno de Eden. Y defensivamente creo que el equipo mejoró. Mendy creo que ha hecho un partido muy completo, la gente no hablará de él, pero creo que en defensa ha sido el jugador más sobrio de todos los defensas de la línea defensiva, y en la entrada de Rudiger creo que le vino bien al equipo. Obviamente no me alegro de la lesión de Militao, pero Rudiger creo que es un jugador que poco a poco va a tener que ir ganando un peso específico de titular dentro del Real Madrid. No sé si como lateral derecho en Champions y en partidos importantes, pero tiene que ser un central que juegue muchos minutos en este Real Madrid. Así que nada, chicos, contento en cuanto al partido, sobre todo pues en la segunda parte hemos visto un nivel muy bueno futbolísticamente, con muchas diagonales, movimientos sin balón, muy buenas transiciones, momentos de cierto espectáculo del equipo incluso, que creo que la gente del Celtic de Glasgow ha podido ver a un muy buen Real Madrid, como digo, en los segundos 45 minutos. Y lo de Benzema, que no sea nada, porque, como digo, es insustituible. Me alegro de que Hazard lo haya hecho bien, que haya ido conectándose con el colectivo, con el Real Madrid, con sus compañeros, que haya sido clave en todos los goles del Real Madrid, junto a Kroos, como digo, para mí, el MVP del partido, junto a Tchouaméni, también por ahí andaría. Bueno, partido interesante, con muy buenas noticias, 3 primeros puntos en esta fase de grupos, y nada, a pensar en el próximo partido, que es en Liga frente al Mallorca, y estaremos muy atentos en el canal, obviamente, de Benzema, que esperemos que no tenga nada grave. Chicos, dejadme vuestro comentario, seguro que hay cositas del partido que se me han pasado, me ha parecido un partido notable, lo calificaría del Real Madrid por esa gran segunda parte. Tras 15-20 minutos realmente malos, el equipo fue despertando y adecuándose al ritmo tan trepidante de este interesante Celtic de Glasgow, que es un equipo que juega bien al fútbol, y cuando empezamos a elegir bien qué hacer en cada momento, se acabó, yo creo, el Celtic. Lo dicho, quiero vuestro comentario, mojaros respecto al partido, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.